día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. El 26 de abril se empezará a implementar de forma gradual la ley de las 40 horas. ¿Qué se recomienda para las empresas y empleados que tendrán que adoptar estos cambios? La evaluación de economistas, abogados, parlamentarios y expertos frente a la moción que entra en vigencia están de acuerdo con las cifras de flexibilidad y desempeño laboral del país. ¿Las 40 horas mejoran la productividad de las empresas? Vamos a conversar con Pablo Sea, doctor en psicología, profesor investigador del área organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Muy buenos días, Miriam. Buenos días a todos los ciberespectadores. Un gusto para mí estar con ustedes acá. Y claro, efectivamente entra en vigencia la ley. Se esperaba para el 1 de mayo como fecha simbólica, pero se aproximó bastante al momento de esa celebración. Y esa fecha simbólica dice mucho de qué estamos hablando, digamos. Fue un momento de bastante convulsión social en la cual los trabajadores exigían una reducción de jornada, que en esa época era de 16 horas, de lunes a lunes, digamos. Era 7 por 7, 16 horas. Entonces, es como el mismo fenómeno, pero puesto hoy día en un escenario mucho más amigable. Oye, sí, a Eh, ver, yo decía al comienzo que esto fue producto de una evaluación de varios expertos, desde el lado de los economistas, abogados, los parlamentarios, etcétera. Y resulta que yo debo confesar que tenía una idea bastante sesgada, porque solamente pensaba en el tema de la producción. Pero ahora yo quiero que conversemos un poquito, en realidad fuiste tú el que me dijiste eso. Conversemos un poquito desde el punto de vista de las personas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Estos beneficios serán reales verdaderamente? ¿Hay algún tipo de experiencia, a pesar de que a lo mejor no nos podemos comparar como sociedad con otras del mundo? ¿Qué piensas tú de eso? Claro, en general hay menos horas trabajadas en economías más evolucionadas y la intención es ir hacia allá gradualmente. Eh, y este tema debería traer bienestar, debería mejorar la productividad. Sin embargo, hay un salto ahí entre lo cuantitativo y lo cualitativo que no necesariamente está alineado, ¿sí? Sabemos que en el 2001 más o menos se votó la reforma de 48 horas a 45 horas que se implementó en 2005, que fue una reducción, ya fue una reducción. Eh, el efecto fue no notorio. Hay estudios ahí que se hicieron, Rafael Sánchez tiene una investigación de eso, que realmente no tuvo efectos ni en la economía ni en el bienestar, esas 3 horas. Después, bajo el prisma de la flexibilidad, que es en el fondo uno de los elementos que se está empujando acá, que tengamos jornadas que sean variables y formas de trabajo que ya no sean comprarte las horas, sino que comprar el resultado de tu trabajo. eh, Bajo el prisma de la flexibilidad se volvió a empujar el tema y en 2017 se vuelve a poner sobre el tapete y se empieza a reestudiar. Existen estudios que indican que mientras más horas trabajadas, más se produce agotamiento, es decir, la productividad y el bienestar se vienen a pique sobre las 8 horas día. Entre 8 y 12 horas, la curva de agotamiento se dispara. Después de las 12 horas ya no es conveniente que trabajes porque lo más probable es que te accidentes. Oye, Pablo, cuéntame, tú dijiste que los estudios indican que cuando se bajó de 48 a 45, no hubo cambios sustanciales, ni beneficios para los empleados, ni tampoco en la productividad. No mejoró, pero tampoco decayó, ¿no? Cuéntame qué se espera ahora, porque en realidad uno dice, uy, las 40 horas laborales, que bueno, voy a trabajar 5 horas menos a la semana, pero resulta que
no es tan así de repente, porque la ley se va a ir implementando paso a paso. Este año corresponde solamente a una hora que a lo mejor puede ser diluida, ¿no? O puede ser concentrada, como dices tú, por el tema de la flexibilidad. Vámonos un poquito por ahí, coméntame un tema, un poco, ¿qué pasaría con el tema de la flexibilidad con respecto de las horas? Claro, hay una gradualidad que está propuesta, que es con una fecha máxima tope, pero existe libertad para las empresas para tomarla o no, o definir cómo van a llegar allá. Entonces, se espera efectivamente que a partir de este 26 de abril tengamos una reducción nos vamos a 44 horas, es decir, legalmente la exigencia es al menos una hora. Después, al tercer año de promulgada la ley, podemos irnos a 42 horas, que son 3 horas menos, pero eso del 2026, para terminar con horas menos el 2028, es decir, podríamos, por ley, llegar a las 40 horas del 2028. Esa gradualidad, para efectos de la producción y el equilibrio de las organizaciones, es cuidadosa, ¿sí? Es decir, especialmente se pensó en las pymes, aunque en realidad yo estimo que le pega fuerte a la producción masiva y en turnos la reducción. Tienen que readaptar los turnos y eso en dotaciones que son muy cuantiosas, es un buen número de recursos ahí porque el sueldo no baja. Entonces, existe una gradualidad para cuidar que no se produzca ningún salto ni ninguna catástrofe en términos de la producción, pero si tomas esa gradualidad, lo más probable es que el efecto en las personas sea nulo. Es decir, que perceptivamente tú no notes tu hora, ni notes en el 2026 las 3 horas y el 2028 ya la verdad es que no va a tener un efecto ni anímico, ni perceptivo, ni nada para efecto de las personas. Entonces, hay muchas empresas que lo tomaron anticipadamente y se creó este sello de las 40 horas en donde la última vez que vi al menos 772 empresas estaban certificadas con el sello y que experimentaron antes la reducción a 40 horas, incluso a 39 y otras menos. Eh, Esas empresas reportan en general buenas experiencias, las que adelantaron el tema de las 40 horas, en términos de que no tuvieron fuertes impactos en su operación ni en su productividad, y que para las personas sí resultó al menos perceptivamente significativo. La gente estaba contenta, qué sé yo. Empresas que desde antes ya trabajaban el Jeans Day el viernes corto, y eso se viene viendo ya, sí, desde Oye, hace tiempo. Mira. Oye, Pablo, pero a mí me entra ahí una duda, el tema de la productividad, en el sentido de que, a ver, una persona, yo leía el otro día un artículo donde decía, hablemos de productividad, pero es que no se puede, no son comparables, ¿no? La productividad de una persona en una oficina, por ejemplo, o que atiende público, no es lo mismo que un empleado que esté en la construcción. Una persona con una pala trabajando 8 horas a una persona trabajando con una retroexcavadora no, las mismas 8 horas, no va a tener la misma productividad. Entonces, ¿dónde se va a notar más esto de las horas? Porque tú dices, en realidad no va a tener un beneficio real para el empleado hoy día, digamos, le rebajan una hora es como nada, ¿no? Salvo que a lo mejor lo que tengo entendido que también se puede hacer es acumularlas, trabajarlas, pero acumularlas y que te signifiquen después a lo mejor varios días más de vacaciones o cada cierto tiempo un día entero libre, ¿no? Ahí sí se vería algo. ¿Qué pasa con el tema de la productividad? Ujú. Ok, los estudios en el tema de productividad son controvertidos. Hay algunos que indican que, bien, o sea, lo que sí se sabe es que si trabajas más de 8 horas, viene el agotamiento y la productividad baja. Pero si trabajas menos de 8 horas, no es concluyente que tu productividad mejore, ¿ya? Se mantiene. Entonces, ya hay un punto que hay estudios que lo avalan y el resto son resultados que dicen que sí, que no, pero hay como una discusión ahí, pero no es concluyente que la productividad mejore, ¿ya? Sí, hay productividades distintas dada el tipo de trabajo que uno pueda ejercer
y que tienen que ver con ciclos que se llaman los ciclos ultradianos, que son ciclos de funcionamiento cerebral. Entonces, así como está el día, la noche, y en la noche te viene el sueño, qué sé yo, durante el día tienes ciclos también de actividad y de baja. Por eso se crearon los recreos y las horas ¿sí? de trabajo, 45 minutos, 15 minutos, qué sé yo, porque esta cosa, este instrumento maravilloso que tenemos, trabaja un hemisferio, después trabaja el otro. Entonces, si estás en un trabajo de oficina, por ejemplo, que te requiere atención permanente y estás todo el día con el computador, lo más probable es que tengas ciclos de baja. Entonces, cuando sientes que necesitas tomar una pausa, te distraes y conversas con el compañero, vas por un café, vas al baño, probablemente es un momento de descanso. Entonces, ahí, si exiges un trabajo permanente y plano, es más probable que tu productividad no sea tan buena como la de alguien que tiene un trabajo más activo, como con el cuerpo, que tiene mucho más movilidad y mucho más espacio de los cuales estar, que estar concentrado y con un trabajo puramente mental. Digamos, la carga cognitiva ahí te desgasta más rápidamente. En general, diría yo, por lo que he visto, las empresas están tomando la transición más rápida. O sea, entendieron que no va a tener mucho efecto en la gente y ocurre también el fenómeno como de mirar para el lado. Entonces, las empresas que quieren ser buenos empleadores ven que su competencia hizo el cambio y los trabajadores dicen, ah, oye, aquí no sé si puedo nombrar, pero hay empresas que lo tomaron. No sé, Scotiabank, por ejemplo, lo tomó en el momento del sello y ya hace más de un año y de antes en realidad ya venía con esto. Entonces, claro, si yo estoy en el banco al lado y veo que los trabajadores ya lo tomaron, yo me voy para allá. Entonces, en general las empresas lo están tomando anticipadamente y acelerando. Entonces, la forma de implementar depende de los acuerdos que se tomen y eso te lleva al terreno de la negociación y de la conversación entre grupos de trabajadores y empleadores, entre sindicatos y empleadores y todos esos tratos. Y claro, efectivamente hay flexibilidades en la forma de aplicar que, por ejemplo, indican, tú me mandaste, Miriam, unas estampitas ahí con la implementación, implican el tema este de la parentalidad, que tienes de preferencia la posibilidad de cambiar las horas de salida y de llegada al trabajo si tienes hijos menores de 12. Entonces tú te puedes alternar con la señora, por ejemplo, y cubrir tiempos. Entonces ella sale, se va más tarde, yo salgo más temprano, combinamos y estamos más tiempo en la casa, que puede ser beneficioso para los chiquillos. Eh, También se pueden combinar, se pueden acumular días, horas y cambiarse por días libres con un tope de 5 días al año. Entonces tú puedes acumular y en lugar de recibir pago por tus horas extra, puedes canjearlo por días de feriado, hasta 5 días al año. Y también la forma de implementar las 40 horas eh, pueden hacerse no de manera plana. Si tú no llegas a un acuerdo, dice la ministra, te toca descontar 12 minutos por hora. Es como el estándar. 12 minutos. Ahora la hora no va a ser de 60, va a ser de 48 minutos y esa es la forma si no llegaste a un acuerdo. Pero si llegaste a un acuerdo, puedes implementar jornadas de 45 horas 2 semanas, 40 horas la otra semana, 30 horas la otra semana en el mes, o el anhelado 4x3, que es trabajemos 4 días 10 horas y dejamos un día libre, ¿sí? Donde yo trabajo, estamos ahí en universidad, se implementó anticipadamente y hubo un acuerdo de los trabajadores que la universidad dio el viernes en la tarde. Listo, ahí está. Y los trabajadores quisieron cada 2 viernes tomarse un día. Entonces implementaron algo que es súper saludable, que en vacaciones es recomendado que hagas una escapadita. Entonces, a veces hay estudios también de esto, que las escapadas y que las pausas durante el trabajo son mucho más saludables que la concentración intensa de vacaciones. Entonces, en las vacaciones también hay estudios de curva, en el día 9 alcanzas el máximo descanso y hasta ahí no vas a ser más feliz que el día 9. Entonces, es conveniente hacer escapaditas, tomarse pausas y ir quebrando la rutina de esa manera. Es Oye, una Pablo, forma. tú ahí dijiste un montón de cosas en las que yo quisiera
ir metiendo mi cuña entre medio. Por una parte, tú dices que, bueno, nuestro cerebro no está capacitado como para seguir trabajando de la misma manera, digamos, de concentración durante muchas horas. Y me entró al tiro la pregunta de qué pasa, no estamos entrenados para eso, porque ¿por qué a lo mejor los funcionarios de la salud, por ejemplo, tienen esos largos turnos que son de repente agotadoras? Tienen 24 horas, tienen los turnos de la gente de la salud, no son de 8 horas ni de 7 horas y media, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué ellos sí están entrenados para mantener más tiempo concentrados, digamos, porque ellos tienen que concentrarse? De repente hay operaciones, por ejemplo, que duran muchas horas. Sí, sí, correcto. O sea, el factor entrenamiento está desde el colegio. Quédate sentado 45 minutos. O sea, sienta a un niño 45 minutos. Entonces, el factor entrenamiento está y es la forma de ir adquiriendo esa disciplina. Sin embargo, el no tomarse el descanso en el momento en que debieras tomar produce desgaste. Entonces, nuestros queridos personal de la salud y otros se ha estudiado harto en operadores aeronáuticos. La- a Sí. pesar del entrenamiento, qué sé yo, hay una baja en la atención. Entonces, ellos se desgastan. Lo que ocurre cuando no te tomas ese momento, se produce un desgaste. Esos momentos son los mismos momentos que en la noche se produce el sueño REM, que es el momento en el cual el sistema se recarga y se repara. Entonces, tú te envejeces si no te reparas. Entonces, si tú te pasas esas jornadas completas trabajando, el entrenamiento te ayuda a hacerlo, pero se produce un desgaste en el organismo que te va pasando la cuenta en el tiempo bueno, finalmente termina con menos bienestar, ¿sí? Oye, sí, Que por lo menos, hay que tenerle miedo al tema porque, a ver, de los dos casos que hablamos ahora, se tienen vidas a su cargo, ¿no? Entonces, hay que tomarle un poco de respeto al tema. Ahora, hablemos de estos break, estas de repente cortes que se hacen, pero mucho se habla desde el otro lado, ¿no? Desde la parte de que a ver, el empleado chileno llega a la hora, pero no entra a trabajar, sino que realmente se va a preparar un café, no se fuma un cigarrillo, los que son adictos, digamos, al cigarro, conversan harto, toman desayuno y después recién, o sea, empezamos con un break en la mañana, ¿no? Eh, ¿Cómo se controla eso? Porque los breaks bien tomados son muy saludables, como dices tú. Salir, conversar un rato, tomarse un cafecito y volver, o hacer estas gimnasias que hacen ahora en algunas empresas donde la gente se mantiene mucho sentada, ¿no? Hacer un ejercicio por 10 minutos, cosas simples, etcétera. Eh, ¿Cómo hacemos para que eso esté bien controlado? Yo estoy pensando como una caricatura, a lo mejor en una empresa manufacturera eso no ocurre. claro. Pero va a ser un tema porque en la medida en que estas jornadas flexibles entren y estas nuevas formas de trabajo, como los trabajadores digitales, no vas a tener ese control. Entonces va a ser autogestión de tu tiempo ¿sí? De tu productividad. Entonces es un tema, es un tema. Eh, Hay estudios que indican que de la jornada laboral hay más o menos un 30% perdido, no trabajado, en cultura chilensis, que es precisamente lo que decías tú. Llegamos en la mañana, que el sanguchito, que la conversación, que de repente llegan a vender cosméticos, lencería, la empresa, qué sé yo. Eh, hay todo un teje-maneje ahí de cosas que O se ocurren. comenta la serie o el programa de televisión de la noche anterior. Claro, sí, pues todas las series y todo eso. Ahora, hay una pérdida necesaria natural y hay un mal uso de repente de eso, ¿sí? Entonces, un buen uso puede ser la procrastinación social, que es, estás en ese momento en que ya estuviste 2 horas allí metido en la problemática y de repente necesitaste un poquito de aire. En ese momento hay formas de afrontamiento, se le llama, ¿no? Del estrés, que pueden ser nefastas o favorables.
Entonces, una favorable puede ser una forma de socializar y de conversar, y pueden salir incluso ideas creativas. Se dice que Arquímedes estaba en su tira, en su momento de relajo, cuando se le ocurrió la gran idea. Entonces, efectivamente, está funcionando el hemisferio creativo, no el hemisferio lógico. Por lo tanto, puedes aprovechar eso para generar ideas y para conversar ideas con los otros, y puedes crearse y mejorar el mundo en esos 15, 20 minutos, que son 15 o 20 minutos, no más. Entonces, una es tratar de autocontrolar eso, de usarlo bien, eh, de tomarse el tiempo necesario, no más 15, 20 minutos, hacer un pequeño break, eh, y luego volver a lo que necesita para el trabajo. Y esos 30 minutos puedes usarlos en hacer una pequeña meditación, simplemente una rutina de respiración, cierra los ojos, o puedes socialmente conversar, generar ideas, qué sé yo, ¿sí? Eh, las drogas, claro, uno dice, trabajé toda la semana, me voy el fin de semana de farra, no son buena forma de descanso, porque también te pasan la cuenta, no es una forma de descansar. Por lo tanto, no sé, el cigarrito, el mucho café, que son estimulantes del sistema nervioso, en el fondo le metes, son drogas legales, le metes un poco al sistema para que se vuelva a activar. Es menos recomendable que tómate los 15 minutos, ¿sí? Eh, Ahora, en un esquema en donde es autogestionado el tiempo, eso ya es problemático porque estás solo, digamos, no hay nadie que te controle. Sí, yo, Sí. yo, yo quería justamente entrar en el tema de el autogestionado, que esté solo, el tema del sistema del teletrabajo, ¿no? Porque la pandemia nos dejó el tema de esto mismo que estamos conversando ahora a distancia y que por lo tanto también yo puedo trabajar de esta forma, ¿no? A lo mejor trabajo muy temprano en la mañana, a lo mejor después me dedico a mi casa, o entre una cosa y otra hago cosas productivas, digamos, entre medio, sobre todo el tema de las mujeres, que también después quiero ver ahí cómo manejamos el tiempo los varones y las mujeres, ¿no? Que es un poco distinto. Eh, ¿Qué pasa con esto del teletrabajo? ¿Es cierto lo que dices tú de que de repente conversando con otra persona te abre la mente en algo que tú no lo tenías pensado? Esta misma conversación yo partí diciendo que yo estaba muy preocupada por el tema de la productividad con el tema de las 40 horas, pero no de las personas. Y yo creo que ahí era fundamental también ver ese lado, y no solamente el lado de la productividad de las empresas, que encendieron las alarmas con esto, ¿no? Pero veamos el tema del teletrabajo o un sistema combinado. ¿Es conveniente en este momento para quienes sí y para quienes no? Mm. El tema del teletrabajo plantea un escenario completamente distinto en la forma de estructurar. Entonces cambia el tiempo, la temporalidad es otra, los traslados se reducen, tienes más tiempo disponible, el espacio también te implica mucho más en tu zona personal, y se empieza a fusionar con tu vida, ¿sí? Entonces tiene también otras características en términos de que ya no están tan presentes tus compañeros de trabajo, que no tienes el jefe necesariamente encima, y puedes administrar mucho más tu tiempo-espacio, cuestión que las mujeres hacen mucho mejor, y que por su labor normal en el trabajo están mucho más adaptadas y más habituadas a ese doble presencia, en el fondo doble trabajo de hogar y empleo. Eh, me mencionabas el tema del estar conversando e intercambiando. Prácticamente uno de los pocos elementos indispensables que se requiere que se mantengan en el teletrabajo es la red social. Entonces, uno de los elementos que cayó en el periodo de teletrabajo, y cayó también en el 2010, cuando algunas empresas empezaron a experimentar con teletrabajo, lo que ocurrió es que se empezó la gente a aislar, y se empezó a perder la cultura de trabajo, y se empezó a desperdigar. Entonces, ahí cada uno tomaba sus hábitos distintos, y ya como la cultura corporativa empezó como a desmembrarse. Entonces, al perderse la red de vínculos entre las personas, se pierde la sensación de identidad y de pertenencia a algo. Entonces,
cambia toda la estructura del trabajo, ¿sí? No tienes el jefe encima, tienes un espacio distinto, no tienes los compañeros, la oficina. Entonces, ¿qué es lo que te satisface ahora cuando uno mediante satisfacción del trabajo decía ya, el clima, el ambiente laboral, el jefe, los compañeros y en el teletrabajo, como que todo eso cambia? Entonces, ¿qué es lo único indispensable y valioso a mantener en el teletrabajo? El contacto social. Y el contacto social es algo que nos caracteriza como especie. Hay unos estudios bien bonitos de Tomasello se llama, que estudia con monos. Entonces, hace muchos años viene la pregunta, ¿en qué se diferencia el ser humano de los animalitos? Bueno, Tomasello los observó durante mucho y descubrió que los monitos pequeños, tú les pasas un juguete y el monito lo toma y se vuelve loco, juega y explora, qué sé yo. Pero el ser humano, si le pasas a un bebé un juguete, el bebé lo toma y te mira. Y te mira. Distinto del mono que se vuelve loco y lo explora. El bebé humano lo mira. Y esa es una conducta casi instintiva humana que está en mirar al otro y en aprender del contacto social más que de la operación con los artefactos. Entonces hay una necesidad social en el ser humano que es innata y que permite construir cultura, construir lenguaje, construir conocimiento, construir sociedad, construir todo lo que tenemos es en base a nuestra colaboración y nuestra cooperación. Si pierdes eso en el teletrabajo, estamos mal. Entonces es el elemento que más hay que cuidar en este trabajo del futuro, en donde probablemente va a ir siendo cada vez más como... Tenemos una investigación con Nelson Lai, se llama un doctor de la Universidad del Andrés Bello, de trabajadores de plataformas. Entonces estamos estudiando qué les satisface a estos trabajadores de despacho, de delivery, que se manejan con esto. Entonces su jefe y su relación laboral es este artefacto. Ellos mantienen su moto, entonces son otros códigos. Probablemente el trabajo del futuro va a ser más o menos así. Va a ser mediado por, de hecho ahora estamos conversando a través de una pantalla y probablemente la tecnología va a estar cada vez más presente, pero no podemos perder nuestro componente social porque nos degradamos como especie y como seres. Perfecto, me quedó clarísimo. Oye, Pablo, bueno, vamos a tener que conversar en algún minuto sobre el tema de lo que dices tú de las plataformas, de esa investigación que están haciendo, ¿no? Eh, Quizá en ese caso, a lo mejor, dependiendo obviamente del trabajo de cada uno, lo mejor es el trabajo mixto, un poco en oficina, otro poco, el que puede, digamos. En oficina me refiero en el lugar de trabajo, en la empresa, y otro poco a lo mejor en tu casa, de repente es como más productivo. Y yo te hacía mención a la diferencia de cómo usamos los tiempos, los varones de las mujeres, la diferencia, ¿no? En general, los varones tienden más a ser gregarios que las mujeres. Las mujeres siempre como que tendemos a tener un espacio libre y a decir, aprovechemos el tiempo y hacemos otra cosa productiva, me refiero. No, bueno, habrá muchas que a lo mejor aprovechan de salir con las amigas, no sé, pero en general parece ser que es diferente. ¿Qué piensas tú como psicólogo para terminar? Porque se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, de hecho aquí yo estoy en teletrabajo en este momento ¿Ya? y es mixto, ¿ah? Es mixto. Ya. El óptimo yo creo que es ese, días acá, días allá. Ujú. Estoy acá con mi pareja que tiene un telar, aquí un telar mapuche, un huichal, voy a mostrarlo ahí. Ese es su tiempo libre, un precioso huichal y ella siempre está haciendo algo y nuestras mujeres siempre están haciendo algo. Y yo creo que eso es un rasgo súper antiguo en la especie que tiene que ver con que las mujeres se quedaban en la caverna cuidando el fuego, los hombres salían allá a cazar, entonces salían por semanas, meses, volvían ahí con un pedazo de algo, de alguna cacería, y ellas se quedaban en esta cueva cuidando el fuego, criando plantas, criando ovejas, hilando, tejiendo, entonces siempre había labores y labores de cuidado de los niños, entonces en el fondo ellas eran las que desarrollaban la familia. Entonces allí hay un multitask increíble que es estar permanentemente en distintos focos. Ellas suelen tener más capacidad de estar en distintos
momentos de atención simultáneamente, y los hombres son mucho más enfocados, porque digo yo, eran cazadores, iban ahí enfocados en ir siguiendo el animalillo y qué sé yo, ¿no? Y también entre ellos, entre los hombres, se dan pautas de interacción que son menos verbales que las mujeres y son más como de compañerismos implícitos, y ¿no? Me imagino perfectamente el ir cazando y tener que ir callado, entonces como el gesto, y en actividades que son más como de deportes abiertos, que ir al fútbol, que qué sé yo, juntarme con los compañeros, creo que son sesgos ahí, señales que nos quedaron de todo ese proceso de formación. Y concuerdo en que definitivamente las mujeres son muy impresionantes en su multitarea y en su capacidad de estar siempre haciendo cosas productivas. Y haciendo algo, como decía mi mamá, decir, niñita, no sé qué, ahí mirando alguna parte, haga algo, porque si no, nos iba a llevar el diablo más o menos. Muchas gracias, Pablo, por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto, Miriam, y cariño ahí a todos quienes vean este momento, este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido realmente un gusto. Igualmente digo yo para ti. Conversamos hoy día con Pablo Sea, doctor en psicología, profesor de investigador del área organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, sobre el tema de las 40 horas laborales. ¿Somos buenos para el trabajo o no los chilenos? No sé, ahí usted decida y siga conversando sobre el tema. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.